delante del Señor, pedir ayuda, eh, pedir que Él nos aliente en medio de la flaqueza. No es pecado eh, pasar por tiempos de dificultad. De hecho, la Biblia dice que vendrán tiempos de aflicción. El Señor mismo lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Sí. Pero ahí donde nosotros tenemos que, en medio de esas flaquezas, buscar el poder en el Señor, el poder del Espíritu Santo, y pedir la ayuda, el socorro del Señor. También, como decía adelante yo, pedir ayuda a nuestros hermanos, a nuestra familia, pedir oración, que oren por nosotros, que estén siempre permanentemente orando, porque podemos flaquear. La Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Aquí nadie puede decir: a mí no me va a pasar, Claro. o yo no voy a caer en una depresión, o no voy a caer en un pecado. Eso no es así. Estamos propensos a caer, a debilitarnos. Mm. Pero creo que como hijos del Señor, hijos maduros, hijos adultos, tenemos que siempre ir delante del Señor y pedir que nos ayude para no perder, como dice la pregunta, la autoridad espiritual, especialmente cuando nos paramos en el púlpito. Porque si yo flaqueo en mis flaquezas y mi flaqueza llega a ser un pecado, y a veces un pecado muy visible, obviamente pararme en el púlpito no va a ser lo mismo. Claro. La hermandad obviamente no va a recibir de la misma forma el mensaje que Dios predique por mis labios, y eso es tremendo, es terrible que perdamos esa autoridad espiritual. Así que tenemos que estar siempre buscando al Señor en oración. Tenemos que pedir a nuestra iglesia que ore por nosotros, y si estamos en alguna dificultad, alguna flaqueza, pedir ayuda. No es malo pedir ayuda, no es malo decir: necesito ayuda, necesito que oren por mí, estoy pasando por problemas difíciles. Así que yo en la mañana compartí esto, que el mismo apóstol Pablo también pasó por un momento así, por las críticas que recibió en algún momento Sí. en la iglesia de Corinto. Recibió críticas de su apostolado, cuestionado su apostolado, y en la carta de la segunda de Corintios, la segunda carta de Corintios, del capítulo 10 al capítulo 13, él defiende su ministerio. Y él decía, cuando empieza a defender su ministerio, dice que se gloriaba, pero no se gloriaba en las cosas buenas que tenían, se gloriaba en su debilidad, decía. Mm. Eh, y tenía debilidades, había tenido ciertos fracasos, eh, había tenido vituperios fuertes. En una de esas, cuando estaba siendo perseguido, lo bajaron los hermanos, eh, lo bajaron en una canasta por el muro, Sí, sí. y eso fue como vergonzoso, ¿me entiendes? Un hombre de Dios arrancando, y fue una parte de su ministerio bastante vergonzosa, ¿verdad? Pero después también en algún momento Dios lo llevó al paraíso, dice, y escuchó palabras inefables de Dios, Mm. y también se gloriaba de eso. Se glorió de las cosas malas, y se glorió de las cosas grandes Claro. que Dios le dio, de las Mm. importantes. Y también dice en el capítulo 12 que él tenía un problema. No se sabe qué lo que era: un aguijón, una enfermedad, Sí. eh, un aguijón en la carne. Y dice que le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón. Y las 3 veces Dios le dio la misma respuesta: bástate de mi gracia, Mm. bástate de mi gracia. Y le dice: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es. Entonces, las flaquezas, Dios las permite a veces para que no se nos suba luego la cabeza, para que no nos creamos el cuento, para que aprendamos a depender 100% del Señor. O sea, hay muchas razones por qué a Mm. veces Dios permite flaquezas en nosotros.
Así Y es. creo que a veces son necesarias, pasar por momentos de dificultad y flaquezas. Y eso es algo necesario, porque nos capacita. Igual dice que en el momento de flaqueza hay capacitación. Al final salimos de las flaquezas mejor de cómo entramos al desierto, mejor de cómo Así es. entramos a la prueba. Entonces, nuestras flaquezas, a veces Dios las permite, pero tenemos que ir siempre delante de Dios para que Dios cumpla el propósito por qué envió esa flaqueza, esa enfermedad, ese problema, no sé cuál sea, por qué la envió, y pedirle